Bueno, hola. Les cuento que intenté grabar varias veces este video sin éxito. Parece que tiene que ver de nuevo con el tema de mi streaming, porque como que no termina de cargar nunca cuando intento proyectarles un Matcat o un PDF. Entonces intenté hacer otras pruebas que me quedaban mal. Pasarlo a una presentación de PowerPoint se ve muy poco lo que, o sea, es difícil de explicar. Y quería mostrárselos en Matcat. Y resulta que en los momentos en los que mejora el streaming parece que sí se puede ver. Así que hoy estuve haciendo varias pruebas y todas me resultaron. Por eso decidí grabarles hoy el video de nuevo a ver si logro que se vea. En el caso de que si así sea, les voy a cargar este. Bien, lo que voy a hacer sí es cortar a la mitad para revisarlo y no hacer de nuevo un video de 1 hora y media que no me sirva. Porque yo no estoy pudiendo ver si realmente se está grabando bien. Bueno, esto que ven acá es el ejercicio de Matcat, en donde dice que se desea enfriar una corriente de 4.320 kilogramos hora de etanol puro desde 65 grados a 40 grados, utilizando como medio refrigerante agua de red a 25 grados centígrados. Además aclara que esa agua de red que se usa de enfriamiento puede tener un salto térmico permitido de 5 grados. Es decir, que como es el refrigerante, su temperatura va a subir y puede subir como máximo 5 grados centígrados. De manera que de esta corriente tendríamos la temperatura de entrada y la temperatura de salida, que sería esos 25 más 5. Por ello se requiere diseñar un intercambiador de doble tubo. Ya nos dicen que vamos a diseñar un intercambiador de doble tubo, nos dicen qué tipo de intercambiador usar, con una caída de presión permitida de 0,4 kilos para la corriente de procesos y 0,3 para el agua de enfriamiento. Entonces de esto también ya les había hablado en la presentación en la que veíamos un poco más teóricamente qué deberíamos hacer para calcular un intercambiador de doble tubo. Y esto que nos está dando entonces es la presión admisible del sistema. Es decir que por el lado de procesos, para la corriente de procesos, puede perder hasta 0,4 kilos centímetro cuadrado de presión. Mientras que para el lado agua 0,3. No puedo perder más presión que eso, porque si no el sistema no funciona. ¿Qué significaría? Habría una caída de caudal, ¿sí? Entonces nos dan esa restricción. En planta se tiene un intercambiador de doble tubo trabajando en las mismas condiciones de operación, pero con la mitad de caudal. Por ello se sabe que el ensuciamiento es exponencial con un factor de obstrucción combinado de este valor para 1 año de uso y este otro valor para 2 años de uso. Entonces, fíjense que yo se los comentaba también en la presentación anterior, que lo ideal es trabajar con factores de ensuciamiento que tengamos del campo, que tengamos experimentales. Nosotros, en la mayoría de los ejercicios, o nos lo da el problema o lo vamos a tener que sacar de tabla, ¿sí? Y para diseño, por supuesto que en muchos casos no se tiene. Si es una planta que se va a instalar, no se tiene ese valor, entonces se supone, se calcula. Para ubicar los equipos de intercambio se dispone de un espacio aproximado de 7 metros de largo por 4 metros de ancho por 2,5 metros de alto. Bueno, y este es otro factor, que nosotros podemos hacer un cálculo espectacular con las caídas de presión que nos den dentro de los parámetros que tienen que ser, cumpliendo con los requerimientos de procesos, que en este caso es enfriar el etanol desde 65 a 40, con agua que vaya desde 25 hasta 30 grados como máximo, con esa corriente de etanol. Eso todo lo cumplimos, pero cuando vamos a ponerlo a la planta no entra. En planta siempre tenemos espacio limitado, en la mayoría de las plantas, ¿sí? Entonces algo que uno tiene que tener en cuenta también como diseñador es dónde lo voy a ubicar.
¿Y dónde lo voy a ubicar? También tengo que tener en cuenta el espacio. Por eso está puesto esto, haciendo referencia a que ustedes se den cuenta que también en planta tenemos un espacio indicado, entonces el diseño va a tener que contemplar eso también. Bien. Acá está el diagrama de un intercambiador de horquillas. Y fíjense que en este caso decidí, como diseño, esta es una de las primeras decisiones que van a tener que tomar ustedes, decidí que el fluido frío, siempre se simboliza con la T minúscula, el fluido refrigerante va a ir por el interior del tubo interno y que el fluido de procesos va a ir por el ánulo, ¿sí? Entonces, este es el etanol y esto que está por acá es el agua. ¿Cómo lo dispuse? Esa es otra decisión. O sea, esa es otra decisión que van a tener que tomar ustedes. Lo dispuse, por supuesto, que en contracorriente porque es más eficiente y no hay nada del enunciado del problema que me lo restrinja. Entonces lo voy a poner en la configuración que sé que es más eficiente. Bien, lo primero que tienen, que ustedes ya tienen este archivo, es la descripción de los parámetros con los que sí cuentan. Entonces tienen para el lado caliente y para el lado frío. Temperatura de entrada y de salida de ambos, teniendo en cuenta el salto del agua de 5 grados, me voy a ir al máximo de salto de agua que pueda tener, esto que va a involucrar que voy a necesitar menos caudal de agua. Y sabiendo que estoy hablando de etanol y sabiendo que estoy hablando de agua, puedo tener sus propiedades. En este caso, las propiedades yo se las pasé con un archivo. Si ustedes no tuviesen ese archivo, deberían buscar en tablas, por ejemplo, si tuviesen tablas que le permitan sacar las propiedades de esos fluidos. ¿A qué temperatura están evaluadas las propiedades? A una temperatura media. ¿Sí? Para hacer el cálculo del intercambiador, me pongo en un lado ni que me tienda a sobredimensionar, ni que sea demasiado conservador, me pongo en setear las propiedades de los compuestos que tengo a una temperatura media. ¿Tengo la temperatura media? Sí, porque de los dos fluidos tengo la temperatura de entrada y salida. Bien. Lo primero que les quiero aclarar de esto es que el archivo de propiedades se tiene que insertar, algunos ya lo habrán hecho porque ya deben haber estado trabajando con este archivo, imagino, igual lo aclaro, tienen que insertar una referencia en este archivo de la resolución del problema que tenga como referencia el archivo de propiedades, ¿sí? Entonces este es el archivo de propiedades. Fíjense que acá tienen para el etanol el peso molecular, el calor específico, la densidad, la viscosidad, la conductividad térmica, y para el agua las mismas propiedades. ¿Qué propiedades están? Las que voy a necesitar luego en las fórmulas para calcular Reynolds, delta P, ¿sí? O sea, anticipándonos a las propiedades que sabemos que vamos a necesitar en el cálculo, nosotros les armamos un archivo de propiedades para que las tengan disponibles. En general vamos a trabajar con propiedades de agua, etanol, nafta, diésel, no mucho más que hay porque son los archivos que tenemos armados de propiedades, ¿sí? Si no, si yo no les doy el archivo de propiedades, les daría seguramente algún compuesto que ustedes pudiesen encontrar en tablas, o además les daría las propiedades de esos compuestos que les estoy pidiendo, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, dijimos, es insertar como referencia el archivo de propiedades. Lo inserto y me fijo si me calcula las propiedades. Lo primero que les puede pasar, en este caso ustedes cuentan con el archivo de resolución en PDF.
Entonces, cuando generen este archivo, seguramente no les va a pasar lo que me está pasando a mí, que ahora les voy a mostrar. Fíjense que no me da ni la conductividad térmica del etanol ni la conductividad térmica del agua, ¿sí? Me da en rojo. Esta es una de las primeras cosas, de los primeros errores que pueden pasar. Yo me doy cuenta en un parcial, por ejemplo, que ustedes no hicieron el ejercicio porque le empiezan a pasar estas cosas. Cuando no lo practicaron, por más que el ejercicio les parece que lo pueden hacer y que es fácil, yo les recomiendo que lo tipen, que lo hagan ustedes en MATCAP, porque después les pasan estas pequeñas cosas que son sonceras en realidad, pero que los traban porque no lo hicieron antes. ¿Sí? Háganlo ustedes, no lo miren cómo está resuelto en el PDF. Tipéenlo, háganlo ustedes, por más que sea largo, hagan aunque sea un ejercicio de cada tipo. En este caso lo que está pasando, que puede ser el caso que yo les dé un archivo de un ejercicio resuelto, que les dé el archivo de propiedades y que les pida, por ejemplo, chequear cosas en este archivo. Y entonces lo primero que les pasa a ustedes es que les den rojo. Bien. ¿Por qué me está dando en rojo? Porque la letra, de la manera que está escrita la conductividad térmica en este archivo no coincide con de qué manera está escrita estos dos parámetros en el archivo de propiedades. Entonces, cuando me voy al archivo de propiedades, seguramente la letra es diferente. ¿Sí? Fíjense. Acá está escrito distinto la conductividad que en el archivo original. En este caso, ¿qué me conviene hacer? Bueno, en este caso me conviene, como todo este archivo lo tengo escrito de esta manera, hago lo inverso. Cambio el archivo de propiedades. No sé si ahora se está viendo, porque me pasa que cuando cambio de un archivo al otro se deja de ver, pero simplemente lo que estoy haciendo es escribiendo de la misma manera en el archivo de propiedades que en el archivo en el que está resuelto el ejercicio. Voy a escribir de la misma manera esas propiedades para que ahora el archivo lo tome. Ya está la conductividad térmica del etanol, y ahora me voy a buscar cómo está escrita la conductividad térmica del agua, y hago lo mismo. Y lo escribo igual. Acá fíjense que lo que pasa es que la fórmula está en función de T minúscula. Cuando cambio ahora acá la conductividad del agua, entonces me debiera dar, y eso significa que ya en el archivo de resolución, esto es todo lo que vamos a hacer con el archivo de propiedades. Si en este momento no se está viendo, que no lo sé, no lo puedo chequear, lo único que hice fue poner en el archivo de propiedades, escribir todas las propiedades que queden escritas de la misma manera que están escritas en el archivo de resolución del ejercicio. Entonces ahora me debiera dar. ¿Cuándo me va a dar? Cuando grabe este archivo, entonces lo voy a grabar con otro nombre, y lo traiga nuevamente como referencia. Entonces lo voy a grabar, ya está grabado como propiedades de agua etanol revisión 1. Voy a traer ese otro archivo, cierro esto, no hace falta cerrarlo. Pero entonces acá lo que hago es insertar esa nueva referencia, que yo ya lo había grabado porque esta es la tercera vez que, que les hago este video. Y ahora sí lo tiene que tomar. ¿Sí? Entonces, habiendo cambiado la letra, para que todo esté escrito igual, ya me lo tomo. Entonces tengo las temperaturas de entrada y salida, la temperatura media para poder definir las propiedades a una temperatura media. Tengo el caudal de etanol, que ya también está como dato en el enunciado. Y tengo las resistencias por ensuciamiento para
cuando tengo en funcionamiento el equipo durante 1 año y para cuando tengo en funcionamiento el equipo durante 2 años, ¿sí? Como ven, en el segundo año no es el doble la resistencia al ensuciamiento, sino que sube aún más, es un factor que varía exponencialmente. Y definí, en este caso, pero a propósito lo definí así, dije, bueno, entonces, si como espacio tengo 7 metros, inicialmente voy a definir longitud de tubo 7 metros, pero la idea es que me lo cuestionen a eso. Quienes ya hicieron el ejercicio deberían decir, quienes ya vieron la resolución del ejercicio y todavía no escucharon este video porque todavía no se lo subí, deberían decir, ¿por qué longitud de tubo 7 metros? Bueno, esto que está acá es la longitud del tubo que elegí. Como ven, hay varias cosas que uno tiene que empezar a elegir en la resolución de estos ejercicios. Por ejemplo, la disposición de los fluidos, por dónde va a ir cada fluido, y cómo va a ser la configuración de flujos, de un flujo versus el otro. Si va a ser en cocorriente, en contracorriente, esas dos cosas yo las definí. E inicialmente definí un largo de tubos, que ya vamos a ver que no sé si es el óptimo, pero lo definí así para arrancar. Bueno, ¿qué es lo primero que o sea, en realidad acá únicamente planteé qué son los valores que tengo, que tendría como datos iniciales del problema. Dijimos entonces que en el enunciado del problema dice que conozco el caudal de etanol, conozco el CP del etanol y conozco las temperaturas de entrada y de salida de etanol. Entonces conozco el WCP delta T del etanol. Y si conozco el WCP delta T de uno de los fluidos, puedo saber y puedo conocer cuál es el calor que se está intercambiando en ese intercambiador. Simplemente con tener todos esos datos de uno de los fluidos. Entonces lo calculo el calor. Y por otro lado sé que la temperatura de entrada y salida del agua es 25 y 30. Y conozco el CP del agua. Y ahora conozco el calor. Y el WCP de uno de los fluidos, que es igual al calor, va a ser igual al WCP del otro fluido. Entonces, igualando esos dos calores, puedo despejar de esta segunda fórmula el caudal del agua. ¿Sí? Entonces lo que hago en esta ecuación es despejo el caudal del agua. Y entonces vemos que la ecuación de... no me sale. Vamos a ver si puedo. Q igual al W por el CP por voy a escribirlo, delta T, ¿sí? Esta ecuación me permite arrancar con el ejercicio, ¿sí? En la mayoría de los ejercicios nos vamos a valer de esta ecuación para poder sacar el calor. Ténganlo en cuenta eso. Bien, ¿qué más? Hasta ahora tenemos esto. A ver si... se los voy a borrar para que no les moleste. ¿Y qué otra fórmula, además de WCP delta T, sabemos que rige el cálculo de los intercambiadores de calor? Bueno, la otra fórmula que rige es que el Q es igual al U por A por el delta T. ¿Se acuerdan? Me gustaba mostrarles la presentación, pero se me hace lío acá, así que no voy a ir y venir de una presentación a la otra, porque le cuesta después cargar y no lo graba bien. Pero acuérdense que las dos ecuaciones principales es WCP delta T, Q igual a U por A por delta T, ¿sí? Y ese delta T dijimos que era el delta T medio logarítmico. En la fórmula del delta T medio logarítmico, ¿qué tenemos? Necesitamos para calcularlo las temperaturas de entrada y de salida
de los dos fluidos, y las tenemos. Entonces puedo calcular el delta T medio logarítmico. ¿Bien? Y ahora sí voy a escribirles y recordar que entonces el Q es igual al U por el A por el delta T medio logarítmico. ¿Sí? Y de acá, ¿qué tengo? ¿El Q lo tengo? Sí, lo acabo de calcular, es este. ¿Bien? ¿El delta T medio logarítmico lo tengo? Sí, lo puedo calcular, es esto. ¿Qué me está faltando? Me está faltando el U. Me está faltando el U y me está faltando el A. Y van a ver que uno va a depender del otro, ¿sí? Porque el U, se acuerdan que depende de la velocidad y del diámetro. Entonces, de acuerdo al área y a cómo yo construya esa área, también voy a modificar este U. Entonces, perdón, lo primero que tengo que empezar a definir son parámetros que me ayuden a calcular estos dos factores que me están faltando de la ecuación. Me está faltando el U y me está faltando el A. Bien. Una forma de empezar a definir cosas es, yo podría, por ejemplo, decir, bueno, tengo que definir el área de este equipo. Bueno, voy a elegir un diámetro del tubo interno de 1 pulgada. Y voy a elegir un diámetro del tubo externo de 3 pulgadas. ¿No? Podría empezar yo a definir parámetros del equipo, o podría arrancar al revés. En lugar de definir diámetros, podría arrancar definiendo, como en este caso, velocidades. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es terminar definiendo el área y el U, ¿sí? Pero para calcular área y para calcular U, necesito, dijimos, diámetro y velocidad. Entonces, de alguna manera, yo tengo que arrancar definiendo algo. Y una de las cosas que puedo definir, como en este caso también, es la velocidad del fluido. ¿Cómo defino la velocidad del fluido? Digo, bueno, a ver, el agua, en este caso. El agua va por el tubo interno. ¿Cuál sería una velocidad típica, normal, de circulación de un fluido a través de un tubo? Y entonces acá ustedes ven que 1 metro por segundo. ¿Les suena? ¿Ustedes ya saben que una velocidad típica de circulación de un fluido es 1 metro por segundo? Bueno, estas son las cosas con las que se van a ir familiarizando de a poco, ¿sí? Por ejemplo, esto. ¿Cuál sería una velocidad típica? Bien, entre 1 metro por segundo y 2 metros por segundo es una velocidad típica de circulación de fluido por un tubo. ¿Qué pasa si tengo más velocidad? Es decir, que el fluido va más rápido. Hay un límite, porque si el fluido va más rápido, nosotros habíamos visto en la presentación anterior que la transferencia mejora cuando tengo más Reynolds. Y si la velocidad es más alta, voy a tener más Reynolds. Entonces va a favorecer el intercambio calórico, porque en lugar de una velocidad de 1 metro por segundo, no empiezo definiendo una velocidad de 5 metros por segundo, por ejemplo. Bueno, no empiezo definiendo una velocidad de 5 metros por segundo porque hay un límite de velocidad que puedo diseñar. ¿Cuál es? Es la velocidad a la cual la circulación del fluido empieza a hacer erosión sobre el material. Entonces, la velocidad de erosión sobre un material determinado me va a definir una velocidad límite de diseño. En general, son por encima de 2 metros por segundo. 2, 2,5.
Entonces, si yo me muevo en empezar a definir mi diseño con una velocidad de entre 1 metro y 2 metros por segundo, yo estoy segura de que no supero la velocidad de erosión de ese material. Después, para hilar más fino, existen tablas que me dicen para determinado material cuál va a ser la velocidad de erosión límite. Entonces yo puedo hilar más fino y puedo decir, bueno, si estoy hablando de un acero inoxidable va a ser de tanto, y si estoy hablando de un acero al carbono va a ser de tanto. Están esos datos. Pero para arrancar, y como no tenemos definido nada de materiales, decimos, bueno, si me muevo entre una velocidad entre 1 y 2, 2,5 como una locura, pero me muevo ahí, yo sé que voy a estar dentro de la velocidad normal y no voy a tener riesgo de terminar erosionando el material y pinchando el intercambiador. ¿Sí? Bueno, y algunos me dirán, ¿y pero entonces por qué no puede ser menos? ¿Y por qué menos? Dijimos, primero que va en contra de la transferencia de calor, yo estoy queriendo intercambiar calor, con lo cual voy a querer optimizar un poco eso, ¿no? Y segundo, primero que nada, porque voy en contra de la transferencia de calor, pero en segunda instancia, porque de acuerdo al fluido, en este caso ambos son fluidos, el agua es un poco más sucia, pero el etanol es un fluido limpio, por ejemplo, pero en velocidades muy bajas lo que ocurre es que el ensuciamiento es mayor, ocurre más deposición de partículas sobre la superficie y eso va a generar más incrustaciones y más ensuciamiento. Entonces, si bien puede ser que igual me sirva, en algunos casos, tener una velocidad inferior, a ustedes ya les va a pasar cuando estén calculando que van a decir, profe, pero acá, miren, me da una velocidad de 0,01. ¿Está mal? Y yo te voy a decir, y si es un fluido limpio, no está mal. Ahora, si es un fluido sucio, ten en cuenta que lo vas a tener que limpiar. Entonces, al menos tenerlo en cuenta, saberlo, ¿sí? Hacer ese análisis. Lo óptimo, si puedo elegir, yo me voy a ir a una velocidad entre 1 y 2, ¿sí? Entre 1 metro por segundo y 2 metros por segundo. Entonces ahí arranco el cálculo. Defino una velocidad. ¿Podría hacerlo de otra forma? Seguramente encuentran otra forma de hacerlo. Seguramente encuentran otros métodos de resolución. Sí, se puede. Como por ejemplo, que el punto número 1 sea, como les dije antes, definir el diámetro en lugar de la velocidad y con eso calcular la velocidad y ver si estoy en caja o no. Pero a grandes rasgos ya van a ver que es lo mismo. ¿Sí? Cuando se pongan cancheros y ahora mismo se van a dar cuenta que es lo mismo. ¿Por qué? Porque con esa velocidad yo ¿qué hago? Digo, bueno, defino una velocidad. Esto lo definí yo. 1 metro por segundo. Esto lo definen ustedes. Ustedes quieren arrancar con otra, arranquen con otra. Pero fíjense que acá, ¿esto para qué me sirve? Tengo el caudal de agua. Entonces, si tengo el caudal y conozco la densidad, porque tengo la densidad calculada ya, y con esa velocidad que definí, puedo saber para ese caudal qué área tengo que tener. ¿Sí? ¿Con qué área de tubo de pasaje logro tener esa velocidad? Siendo que tengo este caudal y esta densidad. ¿Sí? Entonces, de esta manera defino el área de pasaje. Y si tengo el área de pasaje de tubo, tengo el diámetro. Entonces acá obtuve un diámetro. Yo podría haber arrancado al revés, podría haber definido yo un diámetro y con ese diámetro calcular una velocidad y darme cuenta si estoy en caja o no. Bueno, por eso les digo que la forma de hacerlo es como ustedes quieran. En este caso está resuelto con arranco definiendo una velocidad. Defino una velocidad, con esa velocidad saco un área de pasaje, con esa área saco un diámetro. Bien, me dice entonces que para tener una velocidad de 1 metro por segundo con ese caudal de agua, con esa densidad de agua, necesito un diámetro interno, porque acuérdense que el agua va por el diámetro del tubo interno, necesito un diámetro interno del tubo interno de 2,57 inch. ¿Qué hago? Me voy a la tabla. En este caso, en el archivo de tablas, esta es la tabla 2. ¿Sí? La van a encontrar como tabla 2, y si no, se van al libro, al Kern, que también lo tienen subido, en la tabla 11 del apéndice de tablas,
van a encontrar los tubos. A ver si se los puedo mostrar. Ahora están viendo, ustedes siguen viendo lo mismo, supuestamente. Entonces me voy acá. Y ahora deberían empezar a ver, espero que sí, el archivo de tablas. Y cuando lo vean, me voy a tabla 2. Y en la tabla 2, recuerden que tienen las tablas para los distintos tubos. La tabla 2, fíjense que tienen el tamaño nominal del tubo, el diámetro externo y de acuerdo a la cédula, el diámetro interno. Y lo que no les dije el otro día es que también tienen esta otra tabla, pero que es lo mismo. En este caso van a tener la definición del diámetro externo del tubo para un determinado WG. ¿Sí? Entonces va a ser un tubo de diámetro externo de media pulgada, en este caso WG 12, entonces me define el espesor para ese tubo y por ende el diámetro interno. ¿Sí? Entonces me voy a esta tabla y fíjense que el ejercicio me pedía que necesitaba un diámetro interno del tubo interno de 2,57 pulgadas. Y en este caso yo elegí un tubo que tiene 2,067. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sé que tengo todavía una manga con la velocidad. ¿Sí? Yo me paré en la velocidad más baja. Dije, bueno, voy a definir una velocidad de 1 metro por segundo, pero la velocidad puede estar entre 1 y 2 metros por segundo. Eso me dio la idea más o menos de qué diámetro debería tener el tubo. Pero yo digo, pero tengo manga para jugar con la velocidad. Entonces, si quieren, pueden elegir este tubo, el que dice 2,469. ¿Yo por qué elegí el de 2,067? Primero que nada porque el ejercicio ya está iterado, o sea, ya está resuelto, ¿no? Y segundo, porque todavía sé que tengo manga con la velocidad para poder subirla, ¿sí? Todavía tengo velocidad ociosa, si quieren. Puedo seguir subiendo la velocidad, entonces, disminuyendo el diámetro del tubo, yo sé que la velocidad va a subir. Pruebo. Entonces probé con un diámetro nominal de 2 pulgadas, cédula 40, con un diámetro interno de 2,067 y un diámetro externo de 2,38. Y ahí veo cómo me da la velocidad. Y cuando lo pruebo, me voy de nuevo al ejercicio, cuando lo pruebo, veo que la velocidad para ese diámetro interno me da perfecta. Me da de 1,554 metros por segundo. Entonces, fíjense, por esto les decía que ustedes empiezan a definir cosas, pero es indistinto cómo arrancan. En este caso arranqué por la velocidad porque me gustó, pero podrían haber arrancado por el diámetro. O sea, empiezan a definir cosas que les permite después iterar o rechequear para sí ahora lograr un valor determinado, porque en este caso sí, ya es un tubo que puedo elegir, que puedo comprar. ¿Sí? Antes era un cálculo para aproximarme a qué tubo debería elegir. Bien, acá ya lo elegí. Acá ya fui a la tabla y dije, este existe, lo puedo comprar. Entonces, para ese tubo, ahora con el caudal de agua que tengo, la densidad de agua, chequeo qué velocidad tendría y estoy bien. Esto sí es algo que me tengo que fijar siempre, que esté a una velocidad acorde, ¿sí? Que esté a una velocidad entre 1 y 2 metros por segundo. Entonces, listo, ya lo chequeé. Perfecto. ¿Qué puedo seguir haciendo? Ya tengo velocidad, ya tengo el diámetro interno, porque lo acabo de definir también, tengo las propiedades del fluido, entonces puedo calcular Reynolds. ¿Sí? Tengo las propiedades del agua, puedo calcular Reynolds. Calculo Reynolds con la fórmula de Reynolds y obtengo un resultado.
Bien, ¿para qué me sirve ese valor de Reynolds? Ese valor de Reynolds me sirve porque de acuerdo al valor de Reynolds que obtenga, va a ser la fórmula de el coeficiente de convección que tengo que usar. ¿Y esto dónde lo van a encontrar? Lo van a encontrar en un archivo, a ver si lo abrí. Sí, tiene que estar acá. Yo les paso un archivo que se llama diagrama de cálculo de intercambiadores de doble tubo, donde se muestra qué ecuaciones tienen que ir usando. Y acá en un momento van a encontrar el cálculo del coeficiente de transferencia de calor para el tubo interno. ¿Y qué dice? Dice que para cuando el régimen es laminar, es decir, que el Reynolds es menor a 2100, voy a usar esta fórmula para calcular el H. Para cuando el régimen es turbulento, voy a usar esta otra fórmula. ¿Sí? Entonces, calculo el Reynolds, y de acuerdo al valor de Reynolds que me dé, es la fórmula de H que voy a utilizar. ¿Y por qué acá no está el Reynolds de transición? Y no tengo una fórmula para el H cuando el Reynolds me da en valores de transición, porque no se diseña. ¿Sí? En el rango de transición no se diseña. Yo necesito modificar los parámetros, es decir, en este caso velocidad y diámetro, para que el Reynolds me dé o laminar o turbulento. No diseño para un régimen de transición. ¿Por qué? Porque las ecuaciones no son exactas para ese régimen. ¿Sí? No puedo diseñar. Va a haber demasiado error en el diseño. Entonces, o me voy a un régimen laminar o me voy a un régimen turbulento. Necesito diseñar en esos dos casos. Y de acuerdo a eso voy a tener una fórmula de H. Y fíjense en este caso que para el tubo interno, acuérdense que ustedes ya lo vieron y les complica bastante eso. Cuando ven la fórmula del coeficiente global de transferencia, en la unidad número 1, muchos no entienden esto de que está referenciado al área externa del tubo interno. ¿Sí? Simplemente lo que hago es multiplicar y dividir a ese H, al H que me da en esta fórmula, que sería el coeficiente de convección para el diámetro interno del tubo interno. ¿Sí? Es en ese tubo en el que lo estoy calculando, en esa área en la que lo estoy calculando. Entonces, en ese caso, para poder referenciar ese H al área externa del tubo interno, que se considera que es el área de intercambio, lo que necesito es multiplicar y dividir por el diámetro interno del tubo interno y el diámetro externo de ese tubo interno. ¿Sí? Y recién ahí voy a obtener el coeficiente de convección para el tubo interno, pero referenciado al área externa de ese tubo, que es el área de intercambio. ¿Sí? Entonces, cuando estoy calculando para el fluido que va por el tubo interno, el cálculo del H es así. ¿Sí? Calculo el H de acuerdo al Reynolds que me dé, y luego ese H lo tengo que afectar de este cociente de diámetros para que quede referenciado al área externa del tubo interno. Bien. ¿Qué más? Seguramente escuchan mis perritos de fondo. Grabé tantas veces que las hice callar varias veces y ahora, ahora justo van a salir. Bien. Sigamos con el cálculo. Vamos a MATCAD. Entonces, dijimos que de acuerdo a ese Reynolds, voy a elegir la fórmula del coeficiente de convección para ese Reynolds, y luego voy a afectar ese coeficiente de convección de tubos por el cociente de los diámetros, y voy a tener finalmente el coeficiente de convección para el tubo interno. ¿Sí?
Ahora, ¿qué pasa con el ánulo? Porque esto fue para el tubo interno, en donde definir el diámetro y la velocidad y demás era más fácil. Bueno, ahora, para el cálculo del ánulo, las cosas son diferentes, porque ya no tengo un tubo, tengo la sección de pasaje, es un ánulo precisamente. Entonces, primero que nada necesito definir cuál va a ser ese tubo externo. ¿De dónde lo saco? En el archivo que les pasé de cómo calcular un intercambiador de calor de doble tubo, que está en PDF, hay una tabla. Fíjense que en esta tabla lo que tienen es que cuando el tubo interno es de 2 pulgadas, como en este caso nominal, el diámetro del tubo externo tiene que ser de 3 pulgadas. ¿Sí? 3 pulgadas nominal. Entonces, me voy a ir de nuevo a la tabla, que yo no lo voy a hacer, pero ustedes se van a ir de nuevo a la tabla del Kern, y de ahí para 3 pulgadas van a elegir un diámetro correspondiente. Yo no lo hago porque cambiar mucho de pantallas hace que en un momento se tilde y que se vea todo negro y no va a salir bien la grabación. Pero vayan a la misma tabla, a la tabla 2 del archivo de tablas, y elijan entonces el tubo que van a poder comprar para el tubo externo del intercambiador de doble tubo. Entonces ahora, lo que se usa para definir el Reynolds, en lugar de el diámetro, porque ahora no tengo el diámetro de un tubo, lo que necesito para calcular el Reynolds es un diámetro equivalente. ¿Y a qué es igual un diámetro equivalente? Un diámetro equivalente es igual a, como define la fórmula, a 4 radios hidráulicos. ¿Y a qué es igual el radio hidráulico? El radio hidráulico es igual a el área de pasaje dividido pi por diámetro, ya que es igual, y entonces acá tienen toda esta fórmula que les permite, fíjense que este de 0, digamos, sería el área externa del tubo interno, que sería este mismo que está acá, ¿sí? Sería el diámetro externo del tubo interno. Entonces, de esta manera, con estas fórmulas, calculan el Reynolds, ¿sí? Y con eso, de nuevo, de acuerdo al Reynolds que les dé, van a poder elegir un H. Una fórmula de H que también va a estar en ese archivo que les pase. Y entonces ya tenemos los dos coeficientes de convección que están afectando la transferencia de calor en el intercambiador de doble tubo. De manera que, ¿qué podríamos calcular en ese caso? El U. Pero hay algo que no les dije hasta ahora, para no confundirlos de antemano. Las fórmulas de H, que están puestas acá, están simplificadas. Esta fórmula de H de tubos y esta fórmula del H del ánulo están simplificadas. Porque si van al archivo original, vayan al archivo de PDF que les pase, donde está el diagrama de cálculo, van a tener acá un término más, que es un cociente de viscosidades, elevado a la 0,14. Y ese cociente de viscosidades, que está acá abajo además también de nuevo, fíjense que es la viscosidad, por ejemplo, del agua, para el caso en el que esté calculando el coeficiente de convección para el tubo interno, la viscosidad del agua evaluada a la temperatura media del agua, sobre la viscosidad del agua evaluada a la temperatura de pared. ¿Y qué es esto? Ahora sí voy a necesitar ir a la presentación y espero que después quede grabado. ¿Se acuerdan? No. Téngame paciencia porque abrí otra cosa. ¿Se acuerdan que en la primera presentación yo les mostré una pared y cuáles eran todas las resistencias que había en esa pared para el flujo de calor entre un fluido y otro? Ahora se los voy a mostrar.
Espero que se esté viendo. Era esta slide. Habíamos visto esto. Habíamos visto que si tengo una pared, contra esa pared el fluido se hace estanco. Hay una capa límite cuya velocidad se va a 0, que ofrece una resistencia al paso del calor. Y entonces también hay una variación de temperatura entre el seno del líquido y la temperatura de pared. ¿Sí? Entonces, esto es lo que le llamamos, por ese fenómeno, existe algo que se llama temperatura de pared. Y esa diferencia de temperatura, que por supuesto afecta la viscosidad del fluido en esa zona, ofrece una resistencia al paso del calor que debe ser considerada en el cálculo del coeficiente de convección. Entonces, lo que hago es, no quiero pasar de nuevo al MATCAD para que no se tilde. Lo que digo es, el flujo de calor a través de todo este sistema, el flujo del calor es el mismo. De manera que puedo igualar el calor de un lado con el calor del otro lado. Y como sé que la pared tiene una conductividad térmica alta, porque estoy hablando de un metal, siempre que hable de intercambiadores de calores voy a estar hablando de un metal, asumo, desprecio la diferencia o esta caída de temperatura que puede existir a través del paso por la pared y asumo que la temperatura de pared es una. ¿Sí? Entonces igualo este término temperatura de pared de un lado y del otro, la considero igual, porque es despreciable la diferencia, versus la diferencia que existe entre esa temperatura de pared y el seno del líquido. De esa manera, entonces, puedo plantear una ecuación en la cual esos calores se igualen y yo pueda decir, y yo pueda tener un sistema de ecuaciones en la cual mi incógnita sea la temperatura de pared. ¿Sí? Entonces, si yo digo que U por A por delta T o H por A por delta T es igual de un lado que del otro, el área en la que estoy considerando ese pasaje de calor es la misma, entonces tengo una sola incógnita en este sistema porque conozco la temperatura del fluido caliente, calculé un H inicial, conozco la temperatura del fluido frío, calculé un H inicial y despejo una temperatura de pared. Entonces, usando el recurso de Given-Find, que ustedes ya lo conocen, calculo esa temperatura de pared y entonces con esa temperatura de pared valúo las viscosidades, agrego este término que al inicio para el cálculo de los H anteriormente los había despreciado, había supuesto que la viscosidad era 1, o sea que el cociente era 1 porque las viscosidades eran iguales, ¿sí? Que el cociente de las viscosidades era 1. Entonces, ahora agrego ese término al cálculo de H y recalculo. Acá, ¿qué podría hacer si quisiera? Podría iterar. ¿Sí? O sea, fíjense que acá el H inicial para el tubo interno era 718, y luego cuando recalculo sumando este término me da 728. Entonces, si quiero, puedo definir este término nuevamente. Puedo definir este término nuevamente y decirle que es esto. ¿Sí? Y cuando le dije que era eso, recalculó, y cuando recalculó me dio un nuevo número, que ahora ya está muy próximo. ¿Sí? Puedo hacer esto, o si me da muy similar,
puedo despreciar ese recálculo, digamos, ¿sí? De hecho, acá hay un tema con las unidades, estoy viendo, ¿no? Ahí está, 153. Entonces, yo había dicho que el H del tubo externo es 161, pero ahora resulta que cuando recalculo es 153. Lo mismo. Puedo definir, y lo defino de nuevo así, y de nuevo me va a cambiar. Y ya no tiene sentido cambiarlo nuevo. Hay una pequeña diferencia, pero ya no tiene sentido cambiarlo nuevo. Si veo que la diferencia no es grande, puedo dejarlo así continuar. Y además otra cosa, chicos, tengan en cuenta, o sea, si quiero hacer un cálculo súper exacto, voy a intentar hacer. Pero cuando casi no hay diferencia de números y ustedes, por ejemplo, están en un parcial, no hace falta que hagan esa iteración, ¿sí? Tiene que ser una diferencia considerable para, en este caso, por ejemplo, me llevó nada hacer el cálculo, con lo cual valía la pena hacerlo, pero fíjense que ahora de nuevo me cambió o sea, tendría que seguir hasta terminar de iterar. Y si no, en este caso, como casi no hay diferencia, fíjense, 727 versus 728,3 que dije anteriormente que era. Casi no hay diferencia, lo dejo así, ¿sí? Teniendo los dos coeficientes de convección, ahora puedo calcular el U. Bien. ¿Y el U a qué va a ser igual? A la suma de esos dos coeficientes de convección más la resistencia por ensuciamiento. Fíjense que entonces acá podría calcular dos U. Uno de ellos sería considerando que el equipo va a estar funcionando 1 año y lo voy a limpiar, y el otro considerando que el equipo va a estar funcionando 2 años y recién ahí lo voy a limpiar. Y eso, por supuesto, que me va a hacer instalar dos equipos de áreas distintas, ¿sí? Teniendo el U de la fórmula Q igual a U por A por delta T, ahora puedo despejar el área. Entonces, fíjense que si considero que lo voy a limpiar al año, va a ser esta área; si considero que lo voy a limpiar a los 2 años, va a ser esta área. Eso va a depender, por supuesto, del planteo que se tenga en operación, ¿no? Acá continuamos el cálculo con el área 1. ¿Por qué? Porque lo siguiente que hay que definir es la pérdida de carga. ¿Sí? O sea, yo ya llegué a un área, dije, bueno, el intercambiador, si lo voy a limpiar al año, va a medir 5 metros, 2. ¿Sí? Esto va a ser 5 metros, 166 metros, 5,166 metros cuadrados, va a medir el intercambiador de calor que necesito instalar. Punto. Antes ya definí de qué diámetro, entonces sé a qué velocidad va a ir el fluido del tubo interno, definí un montón de cosas, ya está, y tengo el área. ¿Funciona? Todavía no lo sé, porque lo que me falta chequear es la caída de presión. ¿Sí? Entonces voy a cortar acá y voy a seguir con el tema de la caída de presión para chequear que hasta ahora esto se ve bien, y entonces lo hacemos en 2 partes.